generar más empleo en Ecuador. El próximo presidente deberá resolverlo. Apenas 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo pleno, es decir, reciben al menos el salario mínimo y trabajan 40 horas semanales. El 58% labora en el sector informal, la tasa más alta en 17 años. 6 de cada 10 personas están entre el subempleo y esos eufemismos que llevan por nombre empleo no pleno y empleo no remunerado. Los hechos señalan que 249.000 empleos se acabaron por los apagones en el Ecuador. Pero la crisis del empleo viene de antes. Eso explica la emigración creciente y sostenida hacia Estados Unidos y también a Europa. Las oportunidades laborales desmejoraron luego de 2014, cuando se terminó la segunda bonanza petrolera. Después, la pandemia, que empezó en 2019, complicó aún más la situación. Este problema estructural tiene que ver, sobre todo, según los expertos, con 4 factores: el deterioro de la economía, las trabas a la inversión, la rigidez laboral y la inseguridad jurídica. ¿Cuáles son las soluciones? Lo analizaremos con Carlos Eduardo Barrio Nuevo, abogado laboralista y académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Abogado, buenos días, bienvenido a Contacto Diario. Buenos días, Lenin, muchas gracias. Veamos primero lo que pasa en el mundo. ¿Cuáles son las razones por las que en otros países, por las que en Chile, en Estados Unidos, en Australia, en Alemania, existe un escenario laboral dinámico donde sí se requiere de mano de obra permanentemente? Bien, la respuesta es en los costos corrientes y en los costos de salida de los contratos. Yo creo que primero deberíamos saber el contexto en el que estamos, que es cómo se distribuyen los negocios en el país, en este país, Ecuador. Usualmente las personas creen que el empleador es un magnate y por ende tiene que pagar tanto, y a veces hasta se les dice explotador, ¿no? De hecho, hace poco una juez le dijo de la Corte Nacional que ellos usan artimañas de manera general, con este desprestigio hacia quienes generan empleo. Sin embargo, las grandes empresas, que no son malas, solo son el 0.4% de todos los negocios del país. De ahí el 96.6% son MIPYMES. Entonces, cuando atacan a los empleadores, en verdad están atacando a gente común. Y no solo gente común, sino están atacando al dueño de una zapatería, están atacando al dueño de una tienda. Picantería. Pero lo que es más grave es que las MIPYMES son las que crean más del 50% del empleo formal. Entonces, y de hecho, y las micro representan el 23.4% de empleabilidad. Imagínense atacar a estas personas que son microempresarios, que generan tanto empleo, haciéndolos creer como si fuesen magnates, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron entonces en estos otros países donde la dinámica del mercado laboral es ágil, es rápida? ¿Qué fue lo que hicieron ellos para acomodar sus esquemas a los requerimientos de un mundo contemporáneo? Justamente lo contrario que hemos venido haciendo, específicamente desde el 2015. Hay personas que no se han dado cuenta, pero algo pasó entre el 2015 y el 2016 que hizo que el empleo pleno baje, la informalidad crezca y el desempleo también, y siga eso ahí. ¿Qué pasó? No, el terremoto no causó tanto desempleo, pasó algo. Un ministro de Trabajo de la época creyó que para que haya más estabilidad laboral había que eliminar el contrato a plazo fijo a partir del 2016. Y a partir del 2016 cae en picada el empleo pleno, sube la informalidad y sube el desempleo, y hasta la fecha. Entonces, en un año, del 2015 al 2016, el empleo pleno pasó de 46 a 41 y la informalidad subió en 4 puntos casi. Y actualmente estamos, si comparamos con el 2015, que todavía existía el contrato a plazo fijo, 2015, 46%, 2024, 33% de empleo pleno. Informalidad, 2015, 40%. Actualmente, 58%. ¿Y qué significa eso? Aquí, ¿qué es la típica respuesta que dan cuando uno dice, vamos a flexibilizar, ¿no? Ah, no, es que eso es regresión de derechos. A ver, vamos a ver si es regresión de derechos en la vida real, porque estas personas viven en la nebulosa, en un paraíso, con unicornios, ¿no? Entonces, entre el 2015 y 2024 se han perdido más de 1.100.000 empleos plenos. Y lo que es más grave, entre el 2015 y 2024 se han perdido más de 1,5 millones de ecuatorianos han perdido sus derechos laborales, porque en un momento estuvieron en empleos plenos o al menos formales y pasaron a la informalidad o el desempleo y se quedaron sin ningún tipo de derecho laboral. Entonces, ¿de qué
progresividad de derechos pueden hablar estas personas? Abogado, entonces, ¿es necesario en Ecuador crear un nuevo sistema que conviva con el Código del Trabajo de 1938 para que quienes quieran pues se mantengan en un marco jurídico que pronto cumplirá 100 años y otro esquema para quienes no tienen empleo, para quienes no tienen oportunidades en un mundo laboral que responda pues a las dinámicas del mundo de hoy? Sí se puede, y se puede porque hay un principio que es la no irretroactividad de la ley, es decir, lo que se puede hacer es los que ya están contratados actualmente de manera formal se queden con las reglas del Código del Trabajo viejo y si se crea un nuevo Código del Trabajo, las nuevas contrataciones se rigen con el nuevo código y eventualmente terminará desapareciendo el contrato de trabajo del Código del Trabajo del 38. Ahora, ese sistema dual, donde la minoría que hoy tiene el privilegio de tener un empleo se rija pues al código que existe en estos momentos y la mayoría sin empleo tenga la posibilidad de acogerse a un régimen más flexible y adecuado a los tiempos que se viven, ese fue el camino que transitó Colombia. Si las prácticas laborales cambiaron, si el empleo es transnacional, si las dinámicas apuntan a trabajar menos y a producir más, si lo que importa hoy son los resultados y no cuánto tiempo se pasa en la fábrica o en la oficina, ¿es entonces, le pregunto, imprescindible un nuevo código para los nuevos tiempos? Absolutamente. Le voy a dar unos datos a partir de todo este relajo que hubo a partir del 2015-2016, por estos cambios que hicieron más rígido aún las normas laborales. ¿Usted sabe cuánto tiempo se demora aproximadamente un ecuatoriano en encontrar un empleo formal luego de perderlo? ¿Cuántos años? Lance un número, en meses. En meses, quizás son años. 2 años, 24 meses. Eso arrojó una encuesta el año pasado. En Chile, que no es Nueva Zelanda, no es Australia, no es Texas, no es Florida, pero es lo mejor que tenemos en América Latina en temas de libertad económica, se demoran aproximadamente 8.5 meses. Mucho menos que en Ecuador. Y no nos damos cuenta que este factor es importante. Por eso es que aquí en Ecuador es una hecatombe, una desgracia perder un empleo, mientras que en otros países no. Porque inmediatamente encuentran empleo. Empleo pasa en Florida, en Texas, en Nueva Zelanda, en Australia, en Hong Kong, etc. Ahora, en emprendimientos también se han caído, porque ahora es... Mientras más se pone rígida las normas, porque también los jueces, sobre todo los de la Corte Nacional, han empeorado la situación laboral, más riesgos hay de asumir. Entonces el emprendimiento ha caído en 4 puntos, ya la gente no está emprendiendo tanto. Ahora, en índices de libertad económica, ¿no? Pues Ecuador, obviamente, con mala puntuación, de manera general tiene 52 sobre 100, y en temas laborales 46 sobre 100. Chile tiene 70 en general y en laboral tiene 66, mejor que nosotros. Ahora, si nos vamos a países donde son mucho más libre el mercado, vamos a decirlo así, Nueva Zelanda tiene 80 sobre 100, en laboral 81 sobre 100, igual que Australia. ¿Qué pasa con esos países? Esos países no hay esa desgracia que aquí pasa cuando se pierde un empleo formal. Una familia cuando pierde un empleo formal aquí es realmente una desgracia. Ahora, ¿cuáles son las formas jurídicas que se deben implementar para llevar al país a ese mundo donde las cosas fluyen, donde la relación laboral es ágil, es veloz? Bien, lo ideal sería cambiar la Constitución, pero vamos a sentarnos un poquito más, porque sabemos que eso es complicado, más aún con la gobernabilidad que nos ha caracterizado en los últimos años. Pero lo primero que deberían hacer es eliminar o por lo menos disminuir drásticamente los costos de salida. ¿Qué son esos? Indemnizaciones, bonificaciones, jubilación patronal, que tuvo que haber sido eliminada el 1 de enero del 50. Eso en un nuevo código. Así es. Eso en un nuevo código. O, si no lo pueden hacer, también lo pueden hacer a través del artículo 23.1 del Código del Trabajo, que eso sí lo permite al ministro de Trabajo hacer contratos especiales por sectores, que casi no lo usan, y cuando lo usan les da miedo hacer propaganda porque sienten que, no, es que estamos favoreciendo. Pero eso de los contratos especiales, de eso se viene hablando desde hace mucho tiempo y no ha sido la solución que el país necesita. Por eso le insisto tanto, abogado, en la necesidad de plantear un código paralelo que conviva con el actual y en donde esa gente que no tiene empleo, que se demora más de 2 años en conseguir uno y mientras tanto su familia pasa 1001 penurias, tenga realmente una posibilidad y una opción para encontrar un trabajo. Es totalmente cierto. Los contratos especiales no son suficientes. Además, no le hacen suficiente propaganda a los ministros de Trabajo porque les da como, no sé, miedo el tema político. Lo ideal sería reformar el Código del Trabajo radicalmente y hacerlo desde una perspectiva liberal, como en otros países. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia, en Texas, en Florida, no existe indemnización por despido.
Es por acuerdo de las partes. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos están en el índice más alto de libertad económica. ¿Y adivina qué? Hice una comparación y aquí sí usé ChatGPT para que me haga una comparación de lo que sería la canasta básica respecto del salario mínimo en cada uno de esos países. En estos países donde hay más libertad económica, superan por mucho la canasta básica. Aquí no, aquí llegamos al 70% en el salario básico. La rigidez del actual código es un lastre a la hora de crear empresa en el país. ¿Usted ha podido evidenciar en el ejercicio de su profesión a gente que no quiere montarse un negocio, que no quiere iniciar un emprendimiento porque el marco legal responde a nociones de hace un siglo? Es que, por supuesto, es que no solo es el tema laboral, el tema tributario, el tema municipal, el tema ambiental, que los bomberos, todo es permisos, multas y riesgos. Usted sabe que si usted liquida un negocio, un emprendedor, que usualmente un emprendedor, solo por temas del mercado, quiebra en un año, ¿sabe cuánto le tiene que pagar a un trabajador? Como si lo hubiese despedido. ¿Usted cree que eso es justo? Eso es una locura. Y si se toma en cuenta que los emprendimientos, de acuerdo a los estudios que se han desarrollado, no es el primero el que funciona, el que pega, es al tercer intento, con todas estas circunstancias. Correcto. Entonces, después de la primera ocasión, nadie quiere volver por más. No, pues sí tengo deudas, porque aparte saco crédito para el banco, ¿no? Tengo deudas con el banco, luego tengo deudas con los trabajadores, luego tengo glosas por el IES, glosas por el municipio. ¿Quién va a querer emprender? Entonces, ¿cuáles deben ser las facilidades, las condiciones que debería contemplar ese nuevo código, un código paralelo, para que dé respuesta a esas 7 de cada 10 personas que no tienen un empleo adecuado en el país? Bajar los costos corrientes del contrato de trabajo. Usted sabe que en verdad los empleadores no pagan, si paga el salario mínimo, no gastan $470 mensuales. Eso es mentira. Ellos gastan $659,50 porque la gente no olvida, o no lo sabe, que gastan mensualmente, mensualizando, 13º, 14º, vacaciones, fondos de reserva, aportaciones, eso sube a $659,60, casi $660, casi $200 más. El empleador no paga 470 mínimo, una picantería no paga a un trabajador 470 mínimo, paga 660 mínimo en realidad. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bajar los costos corrientes y los contratos de trabajo, o por lo menos bajar radicalmente o eliminar los costos de salida, que es lo que más asusta a los emprendedores, porque no sabe si su negocio va a salir o no adelante. Entonces, si no sale adelante, ¿qué pasa? De paso a que quiebro, le debo al banco y a todo el mundo, me castigan pagando una indemnización como si hubiese despedido a mis trabajadores. ¿Y cuáles son las facilidades entonces que se tienen que incorporar para que esos emprendimientos tengan un aliciente y no estos muros y se puedan continuar desarrollando? Contratos con poca estabilidad o cero estabilidad, así suena feo, porque igual la estabilidad se la gana uno. Primero. Segundo, bajar los costos corrientes. Porque igual mensualmente que esté gastando, en verdad no gasta 470, sino que gasta $200 más, es bastante. Que eliminar el trámite de visto bueno, la burocracia que hay. Imagínense que recién comienza una pescantería, tiene que sacar código en el IES, tiene que sacar código en el Ministerio del Trabajo, después en el SRI, y todo tiene que hacer por cada contrato que haga, tiene que hacer tomar su tiempo y llenar un montón de información en el Ministerio del Trabajo. Lo mismo con el IES, lo mismo cuando va a liquidar. Se tienen que contratar abogados hasta para liquidar porque tienen miedo de que estén haciéndolo mal. Y eso no está bien. Y a eso hay que sumarle la incertidumbre de no saber si ese negocio, si esa idea va realmente, primero, a funcionar y segundo, si va a poder subsistir en un esquema de violencia en donde además le pueden llegar los vacunadores y lo quiebran. Es que por todos lados está siendo atacado el emprendedor y los trabajadores informales son los más atacados. Son atacados por la violencia, por el Estado y además ni siquiera tienen derechos. Y bien, pues yo le quiero agradecer al abogado Carlos Eduardo Barrio Nuevo, laboralista, académico asociado del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Contacto Directo. Gracias, Lenny.